Muy buenas tardes a todos nuestros amigos, amigas, hermanos, hermanas que nos acompañan una vez más en el programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Queremos dar la bienvenida a nuestro programa. Deseamos que sea de bendición también para su vida, que pueda ser un aporte en su vida espiritual, el programa y los textos que vamos cada día leyendo. Y también en esta preocupación por su espíritu, por su alma. Hacemos una oferta gratuita de los cursos bíblicos Emaús, que son estos que se ven acá en pantalla. Este es un curso bíblico Emaús gratuito. Este curso no tiene costo para el estudiante, se le entrega de forma gratuita con una hoja de exámenes. Luego la persona estudia de una forma autodidacta el libro y contesta las preguntas que aparecen en esta guía. Una vez que las contesta, entrega la guía y se queda con el libro para repasar las lecciones que ha aprendido cuantas veces usted estime conveniente y donde usted también estime conveniente repasarlas. ¿Cuál es la finalidad de estos cursos? Que con la Biblia en mano vaya viendo versículo a versículo cada una de las lecciones que allí aparecen. No buscamos otra cosa, eso es importante decirlo, recalcarlo. No andamos en ninguna otra búsqueda, sino en el beneficio de su alma, de su espíritu, para que crezca en la gracia y el conocimiento del Señor. Por eso también se entregan de forma gratuita. Así, haciendo esta invitación, también queremos invitarles para que nos acompañen a alguna de las reuniones en Pedro Aguirre Cerda 189. Pedro Aguirre Cerda 189, la reunión es el día viernes, el día de mañana. Tenemos una reunión de 7 a 8 de la tarde de estudio de la palabra del Señor, ministerio de la palabra. El día miércoles, estudio de la palabra del Señor. Estamos estudiando en la segunda carta de Pablo a Timoteo, un estudio bíblico dialogado. Y el día domingo a las 11:30 de la mañana, una escuela dominical donde hay clases para jóvenes, para adultos, para niños. Así que todas estas invitaciones las hacemos para que nos acompañen a algunas de las reuniones que hemos anunciado. Miércoles, viernes y domingo, todas las reuniones de 7 a 8 de la tarde. Y la escuela dominical también, los niños, también hay lecciones para ellos, para que los padres también les acompañen. Hay clases para los padres también. Haciendo estas invitaciones, les invito a leer un versículo en el día de hoy. Está en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, en el libro de Isaías. Ha llamado poderosamente la atención. Hay personas que llaman y le queremos invitar a que nos llame si tiene alguna petición de oración. Que hay varias personas, hermanos, hermanas, que nos llaman solicitando oración por su vida espiritual, específicamente por la restauración. Así que vamos a leer un pasaje que está escrito a un pueblo, el pueblo de Israel, pero nosotros lo podemos también agregar a nuestra vida como una aplicación. Isaías es el capítulo 1. Son palabras a veces fuertes, pero son de parte de Dios al pueblo que Él más ha querido aquí en la tierra, que es al pueblo de Israel. Así que vamos a leer algunos versículos. En el versículo 10, Isaías capítulo 1, versículo 10. Isaías escribió aproximadamente 700 a 750 años antes del Señor Jesucristo, y su palabra era fuerte, era poderosa, pero también esa palabra iba de parte de Dios, porque Dios amaba a su pueblo. Es igual cuando un padre corrige a su hijo. No lo está haciendo, a lo mejor el hijo le cuesta entender y va a malinterpretar el castigo de su padre, pero la Biblia enseña que corrijamos a los niños en su niñez, en su camino, porque aun cuando fueren viejos no se apartarán de ese camino. Así que Dios corrige a su pueblo Israel y utiliza para ello a los profetas. Isaías es parte de los profetas mayores, así llamados, en contraste con los profetas menores, por la cantidad de capítulos que tienen en sus libros. Eso es
que algunos se llaman profetas mayores y otros se les dice profetas menores. No es otra cosa, no es en orden de importancia o jerarquía, solamente para diferenciarlos. Dice el versículo 10 de Isaías 1: Príncipe de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Estamos leyendo Isaías capítulo 1 y ya nos llama la atención, por ejemplo, las preguntas que hace el Señor, Dios, Jehová, Yahvé, al pueblo de Israel. Está hablando a su pueblo, al cual Él le ordenó las cosas que aquí le está diciendo: ¿quién pide esto de vosotros? Entonces tenemos que entender que Dios le ordenó, le dejó ordenanzas de libaciones, de bueyes engordados, de ovejas, de machos cabríos, le ordenó convocar asambleas, pero vamos a continuar leyendo y nos vamos a dar cuenta por qué esta aparente contradicción. Si Dios le está preguntando: ¿quién te ordenó hacer eso? El pueblo de Israel lo estaba haciendo y le pregunta a Dios: ¿quién te ordenó hacer eso? Ya me tienes hastiado de eso. Y el pueblo de Israel podría decirle: bueno, está en la ordenanza. Pero viene ahora a continuación la explicación. No me traigáis más vana ofrenda, dice el versículo 13. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Hemos dado lectura a Isaías capítulo 1 del verso 10 al verso 20, para que usted también pueda comprobar en la palabra del Señor lo que está escrito. ¿A quién están dirigidas estas palabras? No es a la iglesia. Lo hemos dicho, el Antiguo Testamento no fue escrito a la iglesia, pero se nos invita a la iglesia, al pueblo de Dios, cuyos mandamientos y ordenanzas, que las tenemos también la iglesia, están en el Nuevo Testamento. Pero el Antiguo Testamento sirve de ejemplo para nosotros, para que no pequemos como el pueblo de Israel pecó, para que no tentemos al Señor como el pueblo de Israel lo tentó, para que no desobedezcamos a Dios como el pueblo de Israel lo hizo. Y muchas veces la iglesia como pueblo de Dios es asimismo de rebelde como lo era el pueblo terrenal de Dios, Israel. Por eso entonces el Antiguo Testamento como aplicación para la iglesia. Podemos sacar ejemplos, enseñanzas, podemos sacar una multitud de aplicaciones para la iglesia. Pero por favor no jamás utilizar el Antiguo Testamento como legalidad, como legalismo para la iglesia, para el pueblo de Dios. Para el pueblo de Dios. No somos judíos, no somos israelitas, no estamos con un kipá en nuestra cabeza, no estamos hablando hebreo. Hay hermanos que saben hablar hebreo. Bien por ellos han traducido las escrituras del hebreo, del idioma original. Pero no estamos llamados a eso. La iglesia es el pueblo escogido de Dios, de cada pueblo, lengua y nación. Nosotros somos chilenos, hemos sido llamados en nuestra lengua de nuestro pueblo, hemos sido llamados a pertenecer al pueblo de Dios, que es la iglesia, en la comunidad de naciones,
la comunidad de lenguas, para que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Y toda rodilla se va a doblar delante del Señor. La iglesia es el pueblo del Señor, el pueblo de Dios. Así que teniendo presente esto como introducción, podemos sacar la aplicación de este pasaje para nosotros en el día de hoy. Dios ordenó al pueblo de Israel hacer ciertas cosas, hacer sacrificios, hacer holocaustos, convocar asambleas a través de las trompetas. Todo eso lo ordenó Dios. Pero ahora le está diciendo al pueblo de Israel, ¿quién ordenó estas cosas de vosotros? ¿Quién las ordenó? Ahora la explicación a esto es lo que leímos más abajo, que el pueblo de Israel, así como en el tiempo del Señor también pasó, hacía las cosas que estaban ordenadas, pero en su corazón estaba muy lejos de hacer las cosas por la razón correcta. Y amigo, amiga, hermano, hermana, tenemos que entender esta verdad, que es la sinceridad con la que hacemos las cosas. La semana pasada consideramos algo que el Señor mandó, que el Señor dio de ordenanza: id y predicad a toda criatura el Evangelio. Es una ordenanza, pero vimos cómo Pablo dice: algunos predican por envidia, algunos predican por contienda, otros predican por vanagloria, pensando añadir otra pesada carga a las prisiones de Pablo. O sea, la razón con la que cumplían el mandamiento que Dios les había ordenado no era la correcta. Y de ahí salen frases que están escritas en la Escritura: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Qué importante es entender esto. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho cosas para el Señor, pero el corazón, lo de adentro, lo que solamente Dios sabe, está muy lejos de Dios? Entonces Él va a examinar y examina el corazón nuestro, porque a Él tenemos que darle cuentas. A Él hay que darle cuentas, el que examina tu conciencia. Hay mucha gente que, por ejemplo, ayuda en caridad a otras personas, pero lo hace por una razón equivocada, lo hace para ser visto. Y el Señor muestra en la Escritura cómo debiera hacerse esa ayuda. Así que está lo que yo hago, lo que yo digo, pero también está la intención del corazón. Por lo tanto, una persona que quiera ir al cielo, quiera ser salvo, puede tener toda la intención, pero estar equivocado en su camino, y eso es una verdad tremenda. Puedes estar equivocado en el camino que tú vas siguiendo, y tu intención es buena, pero tu camino está equivocado. Por eso buscar al Señor solamente, porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. No es que una religión te salva, no es que ir a tal o cual congregación te salva, no es que tal o cual congregación tiene la verdad. El Señor es la verdad, Él es el camino, Él es la verdad, es la vida. Entonces, las razones por las que hacemos las cosas, las razones por las que tú das dinero, por ejemplo, a alguna congregación. Incluso hay personas que dan mucho dinero a las congregaciones y no son salvas, pensando que al hacer esos aportes están añadiendo algo que a Dios le va a agradar, totalmente alejado de la verdad. Habían personas en la Escritura que daban muchas limosnas, hacían largas oraciones, pero no eran salvados por la gracia de Dios, no eran creyentes. Sin embargo, Dios, en su misericordia, estoy hablando de Cornelio en Hechos capítulo 10, sin embargo, Dios en su misericordia envía a Pedro para que le explique el Evangelio en su pureza. El pueblo de Israel, como hemos leído en este capítulo, hacía los bueyes engordados, las ovejas, los machos cabríos, pero sus manos estaban manchadas con sangre. Habían dejado de hacer las cosas con la intención correcta, Pensaban que engañaban a todo el mundo, pero a Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Entonces tú tienes que pararte no frente a una congregación, no frente a los demás, sino que pararte frente a Dios y examinar tu vida, tu conciencia, las intenciones de tu corazón también, los pensamientos de tu mente.
y ver que Dios examina todo eso. Y dice, no me traigáis más vana ofrenda. No me traigáis más vana ofrenda. Los israelitas pensaban que por llevar un poco de dinero, por llevar ofrendas, eran sus vidas agradables a Dios, pero después daban la vuelta y salían a hacer sus malas obras y malos actos allí en la ciudad de Jerusalén. ¿Qué le parece esto? ¿No se parece a lo que podemos ver en el día de hoy? Lo que se hace en la congregación y dando vuelta, saliendo al diario vivir, lo que se hace en la vida diaria, en el mundo que lo denomina la iglesia. El mundo es el sistema, el entorno. Son dos vidas pareciera que fueran. Entonces el Señor llama y dice, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes. ¿Quién las ordenó? ¿Quién las mandó? El Señor. ¿Pero qué dice ahora? No lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Cada fiesta que se recordaba acerca del Señor, haciendo de todo menos acordándose del Señor al cual se suponía que estaban recordando en aquellas fiestas, para el Señor ya lo tenían hastiado. No le gustaba, no le agradaban esas fiestas. Y nosotros en nuestra sociedad tenemos el ejemplo. Fiestas que supuestamente se recuerda al Señor Jesucristo, pero cuando se está practicando aquella fiesta, de quien menos se acuerdan es del Señor Jesucristo. No voy a entrar en más detalles, usted sabe a qué me refiero. Son fiestas que supuestamente son para Dios, que recordamos a Dios, que recordamos al Señor, pero en la práctica de quien menos la gente se acuerda es del Señor. Vuestras fiestas solemnes ya me tienen hastiado. No lo puedo sufrir, son iniquidad. La palabra iniquidad es más fuerte que la palabra pecado. Es sabiendo hacer lo bueno y traspasar aquella línea, se ha incurrido en una iniquidad, en una transgresión. He transgredido el límite, he pasado hacia el otro lado del límite. ¿Se fija cómo es tan actual la palabra del profeta Isaías? Vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, cansado estoy de soportarlas. La palabra soportar es como que a Dios se le agregara un peso que va cargando. Esa es la expresión que se utiliza. Cada cosa que hacemos sin hacerla de la intención del corazón correcto, está de esa forma expresada aquí. Como que ya Dios está cansado. Y tú puedes estar buscando a Dios, pero en la religión. Tú puedes estar buscando al Señor, pero en una congregación, porque la intención de tu corazón no está bien. Hay que buscar al Señor y no a tal o cual congregación. Hay que buscar al Señor y no a tal o cual religión. ¿Qué dice más adelante? Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Se está refiriendo a la oración. A la oración, el libro de Proverbios nos dice que la persona que está pecando, que está en continuo pecado, su oración es abominable al Señor. Su oración no es agradable al Señor. Entonces no podemos pretender, por ejemplo, orar al Señor, pero en nuestra vida no estamos sirviendo al Señor. ¿Cómo podríamos pensar que el Señor va a responder oraciones si no estamos haciendo la voluntad del Señor al cual oramos? Son reflexiones que hace Dios a su pueblo a través del profeta Isaías. Cuando levanten entonces las manos, el Señor dice, se esconderá. Yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Hay gente que piensa que por orar más veces y más veces y más veces, pero no cambia su vida, sigue entonces pensando que Dios le va a escuchar, y Dios dice no. Cuando levanten sus manos, como su corazón no está limpio, como su vida no está limpia, yo no voy a poder escuchar, voy a esconder mis ojos. Y por eso ahora da el Señor una solución. Da la solución más radical que puede darse la Escritura. Y que eso es el Evangelio del Señor Jesucristo, porque no depende de usted, no depende de mí, no depende de una congregación, no depende de un hombre o una mujer aquí en la tierra, sino que depende enteramente y solamente de Dios. Es un milagro sobrenatural. Dice el versículo 16, lavaos y limpiaos,
quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprender a hacer lo bueno, aprender a hacer el bien, buscad juicio, rectitud. ¿Podría un hombre, una mujer, podría un ser humano lavarse de su alma, de sus pecados? ¿Podría hacerlo? La religión tiene un camino. Las personas que se están multiplicando en el día de hoy, están apareciendo los iluminados y las religiones nuevas, y el gnosticismo y otras cosas de ocultismo ofrecen libertad al hombre, pero al final lo esclavizan más que antes. El Señor dice, lávense y límpiense. Y uno podría decir, bueno, yo ando limpio, me bañé, me lavé, pero aquí la Biblia está hablando de lo espiritual, de lo espiritual. ¿Cómo podemos entender eso? Porque Dios es espíritu. Y Dios, siendo espíritu, ve nuestros espíritus, ve nuestra alma, y la ve manchada. La ve manchada con una mancha que no la saca nadie. Esa mancha es el pecado, esa mancha es la iniquidad, esa mancha es la transgresión. Esa mancha contamina todo mi ser, es el pecado. ¿Cómo puedo lavar esa mancha? ¿Cómo puedo presentarme limpio delante de Dios si no puedo limpiar esa mancha con nada en este mundo? Y ahí es donde escuchamos las palabras del apóstol Juan. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es una obra milagrosa que realiza el Señor Jesucristo con su sangre derramada en la cruz del Calvario. Por eso es que el Señor manda y ordena: ustedes quieren hacer fiestas solemnes, quieren recordarme en aquellas fiestas, quieren extender hacia mí sus manos, quieren multiplicar la oración. Nada de eso está correcto si antes no has lavado y limpiado tu alma. Eso es lo primero. Puedes hacer todas las otras cosas anteriores, y en el día de hoy igual puedes participar de una congregación durante años, puedes cantarle al Señor, puedes repetir la Biblia de memoria, puedes hacer muchas oraciones, pero si primero no has arreglado tu cuenta con el Señor, eso de nada te va a servir cuando partas de este mundo, cuando el Señor venga. Lo primero es lo primero. Lo primero es lavarse y limpiarse. Y si alguien dice, es que yo no puedo, está entendiendo por qué el Señor entonces proveyó la salvación. Aquí dice, lavaos y limpiaos. ¿Cómo puedo lavarme de mi alma? La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nos presenta limpio, sin mancha, delante de Dios. Cuando Dios nos mira desde arriba, no nos ve a nosotros ya. Ve al Señor Jesucristo y ve su vida perfecta, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aquí entonces dice, lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. El Señor puede hacer una vida nueva, una transformación, una metamorfosis en tu ser, en tu persona. Tener un encuentro con el Señor significa eso. Significa eso. Uno no va al cielo porque hace muchas obras, uno no va al cielo porque da mucha plata a las congregaciones, uno no va al cielo por hacer largas procesiones o largas oraciones. Uno va al cielo porque es una persona indigna, que no merece nada, que no puede alcanzar el cielo de ninguna forma porque somos pecadores, pero ahí está la obra del Señor en la cruz, que se presentó como un cordero sin mancha, sin contaminación. Por misericordia Dios nos envió al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay otra forma, de ninguna otra forma vas a poder llegar al cielo si no es por el Señor Jesucristo. ¿Quieres lavarte de tu alma? ¿Quieres lavarte de tu pecado en tu alma? La sangre del Señor puede hacerlo. Y ahí te presentas limpio, sin mancha, lavado, puro. Así nos presentamos delante de Dios porque entramos a través del camino nuevo y vivo que nos abrió el Señor cuando Él murió en la cruz del Calvario. Y luego nos deja una tarea, luego nos deja una reflexión. Aprende a hacer el bien, pero antes de eso dice, deja de hacer lo malo, deja de hacer lo malo. Son dos cosas diferentes. Deja de hacer lo malo por una parte, pero también hay que aprender a hacer lo bueno. Lo del espíritu. Dejar las cosas de la carne, las cosas viejas, y ahora buscar las cosas de arriba del espíritu.
Vamos a ir a una pausa musical, pero dejar esta reflexión. Venid luego, dice Jehová, venid luego, venid luego. No es para mañana, no es para la próxima semana, porque podemos partir hoy día, así que dice, venid luego. Vamos a ir a una pausa musical y luego vamos a continuar. Dios le envió, se llama Cristo, Él vino a amar y a perdonar, su vida dio. La tumba vacía prueba
Muy bien, estamos estudiando en el libro de los Hechos, en el capítulo 17. Queremos reiterar la bienvenida a nuestros amigos y hermanos que sintonizan el programa y deseamos que la lectura de la palabra de Dios sea de mucho beneficio para su vida. Vamos a leer en el capítulo 17 desde el versículo 16. Dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos de los filósofos, de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o piedras de escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Deseamos que el Señor bendiga la lectura pública de su palabra. Como mencioné el jueves pasado, aquí Pablo por primera vez está en lo que es el centro de la cultura, de las bellas artes y de las ciencias del mundo de aquel entonces. Aquí están los grandes filósofos, los sabios y inventores de algunas cosas. Y Pablo no estaba tan interesado en las figuras, en las maravillas que habían allí, sino más bien él estaba interesado en las almas de los hombres, de las personas que vivían en Atenas. Así
Pablo se enardecía, dice, viendo la ciudad entregada a la idolatría. La idolatría, como hemos mencionado, tiene que ver con la adoración a esculturas, a figuras hechas en madera, en piedra o en metales, que lamentablemente el hombre fabrica con sus propias manos y no se da cuenta de esto y después le llama su propio Dios. Dios en la antigüedad, Él rechazó y Él hizo entender a Israel cómo era posible que no pudieran darse cuenta de esta tremenda ignorancia, de este tremendo error. Y, por ejemplo, donde se leyó también en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 44, mire lo que Dios dice aquí con respecto a los ídolos. El hombre dice que planta árboles, dice el versículo 14 del capítulo 44, corta cedros y toma ciprés, encina que crece entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne y prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y luego ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan, hace carne y la comí, y haré del resto de él una abominación. Me postraré delante de un tronco de árbol, de ceniza alimenta su corazón, engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga: no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Mire cómo Dios con tanta claridad habla y quiere hacer entender, quiere hacer razonar al hombre acerca de lo que son los ídolos, las figuras, aquellas figuras delante de las cuales muchos se arrodillan y le ruegan, le rezan y hacen incluso promesas y cosas, figuras que nada pueden hacer porque ciertamente no son otra cosa que un tronco de árbol o una piedra o madera o metal que fue labrado. Y aquí en Atenas se cuenta que había más ídolos que hombres allí en la ciudad. Así era demasiado la idolatría. Y esto, por supuesto, Pablo lo llama muy bien, le da un nombre que le viene bien. Y este nombre se llama religión, la religión del hombre. Recordemos que en este caso, aquí Pablo está hablando a gentiles que no conocen la palabra de Dios. Así él no puede, como lo hacía cuando se dirigía a los judíos, ir al Antiguo Testamento para buscar afianzar su mensaje en algún texto bíblico, sino aquí él tiene que buscar un punto de encuentro, un punto en el que él pueda llamar la atención, un punto de interés para sus oyentes. Y él dice: bueno, yo recorrí sus altares, ustedes son muy religiosos y tienen muchos ídolos, pero me encontré con un altar que ustedes tienen dedicado y que dice que está dedicado al Dios no conocido.
a aquel Dios que ustedes no conocen, a ese Dios. Y por supuesto, no es un ídolo como los que ustedes conocen, a ese Dios es el que yo os anuncio. Y este Dios, a diferencia de sus ídolos, es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Bien se ha dicho que para iniciar el anuncio del Evangelio a gentes que no conocen nada, absolutamente nada de lo que es la palabra de Dios, lo bueno es y lo correcto es partir por la creación. Y Pablo aquí hace esto. Él parte por la creación y dice, este Dios que yo estoy anunciando es el Dios, y fijémonos en la expresión el Dios. Ahí está implícito lo que Pablo querría decir, es el único Dios, es el verdadero Dios. Y este Dios único y verdadero es el que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Y esto, por supuesto, incluye a todo lo que nosotros podemos conocer, ver, e incluso a la misma humanidad y aquellas cosas incluso que son invisibles al ojo humano. Dice el apóstol Pablo también escribiendo a los creyentes allí en Colosenses que Él es el creador de todas las cosas, tanto las visibles como las invisibles, sean tronos, sean principados, todo fue creado por Dios, el Señor Jesucristo, por Él y para Él. Y dice, este Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en Él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Mire la gran diferencia de este Dios. No tiene nada que ver con los dioses que tenían los paganos allí. Dioses que no habían hecho absolutamente nada, por supuesto, si ellos mismos habían sido creados por las manos de un hombre. En cambio, el Dios que Pablo está predicando, Él es el Señor, es el amo, es el dueño de todo lo que es el mundo, es el dueño del cielo, el dueño de la tierra y de todo lo que en Él hay. Y Él, siendo Señor del cielo, Él no habita, no vive en templos hechos por manos de hombres. Era bien sabido y bien notorio, y por supuesto todos los atenienses eran testigos de esto, que cada vez que ellos fabricaban un ídolo, también a ese ídolo le hacían un templo y lo ponían en ese templo. Y el Dios que Pablo predicaba no habita en templos hechos por manos de hombres. E incluso Dios en la antigüedad dijo a Israel cuando ellos quisieron edificarle casa, Él dijo que el cielo era su trono y la tierra su estrado. ¿Y dónde? O sea, ¿qué casa le podrían edificar a Él? Así Él no habita en templos hechos por manos de hombres. Hoy, en este tiempo, Dios habita en el cuerpo de cada uno de sus hijos, en el cuerpo de cada uno de los suyos y también en medio de su pueblo. Y podemos eso leerlo en la palabra de Dios. En la carta a los Corintios, el apóstol Pablo dice que nuestros cuerpos son templo de Dios y en Él vive o en Él mora el Espíritu Santo. Y podemos leerlo para que usted pueda darse cuenta que lo que estamos nosotros mostrando, enseñando por la palabra de Dios es absolutamente lo que Dios ha dejado establecido en su palabra y no pensamientos, razonamientos humanos, porque estos no sirve para nada. Dice en la segunda carta del apóstol Pablo
a los Corintios en el capítulo 6, dice él, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros, mire, escuche bien esto, porque vosotros, está diciendo el apóstol Pablo a los creyentes allí en Corintio, vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Así, ahí vemos que nosotros, cada uno, somos el templo de Dios. Y en forma colectiva podríamos usar muchos versículos de las cartas para demostrar que en forma colectiva también somos el templo, la habitación de Dios. Dios habita en medio de su pueblo y en los suyos. Y así, es la gran diferencia de el Dios que Pablo está anunciando respecto a los ídolos que conocían allí los atenienses. Y alguien podría decir, pero ¿cómo si esta gente era gente tan iluminada, tan científica, gente que pensaba mucho, eran los grandes pensadores, los grandes filósofos? Sin embargo, su filosofía, su ciencia, su conocimiento no les servía para discernir lo que era el Dios verdadero. Hoy día hay muchos también que están en la misma condición de los atenienses. Son muy religiosos, tienen mucha religión, conocen mucho de la palabra de Dios, practican algunas cosas, son capaces de leer la Biblia, de cantar, de orar, pero jamás han conocido verdaderamente a Dios. Ellos, con todo su conocimiento, están destituidos de la gloria de Dios, porque nunca se han encontrado con Cristo, no le han recibido como su Salvador personal. Así, este Dios nuestro no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Aquí a estos ídolos, Pablo seguramente en su recorrido, él vio como a los ídolos, sus sacerdotes que servían en los templos, le llevaban comida y muchas cosas que pensaban ellos necesitaban estos dioses. Pero el Dios que Pablo predicaba no necesitaba absolutamente nada de las manos del hombre. Así hay muchos hombres que pretenden honrar a Dios levantando las manos y tratando de alabar a Dios con sus manos en alto, glorificar a Dios con sus manos en alto. Pero Dios dice que primero el hombre tiene que lavar sus manos porque están manchadas con el pecado, con la sangre, y que después pueden levantar manos limpias. Dice el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo, quiero que los hombres oren en todo lugar levantando manos limpias, y estos hombres se refiere a aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo, aquellos que son hijos de Dios, que tienen vida eterna, que están en comunión en la iglesia y por supuesto, con su Dios. Así, el Dios que Pablo predica no es como un ídolo que necesite de algo. Al contrario, este Dios es el quien da a todos vida, aliento y todas las cosas, o sea, todo lo que nosotros podamos pensar que necesita el ser humano, la raza humana, el género humano, todo es Dios
quien lo da. E incluso más, dice, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y conocemos muy bien la historia. Dios, a través de Adán y Eva, formó toda la raza humana. Luego, Dios tuvo que hacer que se esparcieran sobre la tierra los hombres, los seres humanos, y la poblaran. Así, Él es el que ha hecho a toda la raza humana y les ha prefijado, dice, el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Vale decir, ningún hombre ha vivido en un tiempo que Dios no haya determinado. Si podemos pensar nosotros en los antepasados, en los padres de la patria, que en Chile, por ejemplo, en los grandes actores, poetas, etcétera, los reyes, ellos vivieron justamente en el tiempo que Dios les prefijó y vivieron en los lugares que Dios les prefijó, ya sea en ciudades o países que Dios prefijó para que ellos vivieran. Y también vivieron el tiempo, los años que Dios determinó para cada uno de ellos. En este tiempo igual, Dios es el que ha prefijado los tiempos, los límites de nuestra habitación. No es casualidad que nosotros vivamos, por ejemplo, aquí en Lota y pertenezcamos a este país llamado Chile. No, es Dios en su voluntad el que ha permitido que nosotros vivamos en este lugar. Ahora Dios también tiene prefijado el tiempo que nosotros vamos a vivir. Cada uno de nosotros no sabe cuánta vida tenemos. Dios lo conoce y es mejor que nosotros no lo sepamos, porque si no viviríamos preocupados y al final estaríamos muy afligidos pensando que nos queda poca vida y no alcanzamos a hacer las cosas que queremos hacer. Pero Dios ha prefijado y Él nos ha dado vida. ¿Para qué? Para que los seres humanos busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Por qué dice palpando? Porque para Dios, el hombre, el ser humano, la mujer que no ha recibido a Cristo como su Salvador personal, es un ciego, una persona que no puede ver más allá de lo que está enfrente suyo, no puede ver la salvación que Dios ha provisto, no puede ver nada de lo espiritual, porque dice la palabra de Dios que Satanás ha cegado el entendimiento, y por eso el hombre no puede creer, no puede recibir el Evangelio, porque tampoco permite que Dios quite esa venda y que él o ella pueda ver la verdad de las Escrituras. Pero Dios espera que aún palpando usted pueda encontrar a Dios, pueda encontrar a Cristo y pueda entender que Él le amó de tal manera que para perdonar sus pecados, para aplacar la ira de Dios en contra suya, Él tuvo que morir en la cruz. Y por su muerte en la cruz, Dios tiene una base sólida sobre la cual ofrecer salvación, vida eterna y perdón de pecados. La pregunta es, querido amigo, usted que está escuchando la palabra de Dios en esta tarde, ¿usted tiene el perdón de sus pecados? ¿Tiene vida eterna? Y alguien podría decir, pero no, es que eso lo vamos a saber después. No, amigo. La vida eterna, el perdón de los pecados, es una posesión presente ahora. El apóstol Juan dice, ahora somos hijos de Dios, ahora, en este momento. Y sabemos que nosotros, si partimos a la eternidad, vamos a estar con Cristo, porque de Él somos, a Él le pertenecimos, porque Él pagó con su vida el rescate de la condenación por el pecado de nuestras almas. Amigo, te invitamos a que vengas a Cristo. Te invitamos a que seas
hecho un hijo de Dios por recibir a Cristo como tu Salvador personal. No te estamos invitando a que asistas a algún lugar y te conviertas en un religioso como el caso de los atenienses o como muchos religiosos que hay hoy día en este mundo, ¿no? La Biblia, Dios no anuncia religión, sino anuncia salvación. El Señor Jesucristo no vino a crear una religión, sino Él vino a dar salvación, a traer salvación a todos aquellos que le reciban a Él como su único y personal Salvador. Así vamos el próximo jueves, Dios mediante, a continuar con el relato, con el discurso que se conoce también como el discurso de la colina de Marte, que Pablo hizo allí en el Areópago, aquel lugar donde se reunía este tribunal, pero en esta oportunidad se reunieron para saber y escuchar el mensaje de Dios. Ojalá que usted también pueda entenderlo. Vamos a escuchar otro himno antes de despedirnos para la próxima semana. Mansión gloriosa, tengo yo en el cielo, donde las maldades nunca entrarán. Toda tristeza cambiará en consuelo y en dulce canto el dolor y afán. Bellas mansiones Para despedirnos queremos agradecer su sintonía y las personas que llamaron, decirle que el día miércoles se está orando por ellos en la congregación y también en oraciones personales. También queremos invitarle la próxima semana, Dios mediante, el sábado 16, vamos a dar inicio a las clases bíblicas con una reunión especial con un invitado de afuera a las 4:30 de la tarde. Así, si usted tiene tiempo, puede acompañarnos en Pedro Aguirre Cerda 189 y será muy bienvenido. Las clases bíblicas son muy provechosas. Así, diciendo esto, nos despedimos. Hasta el próximo jueves, Dios mediante, deseando que tengan un muy bonito fin de semana. Sublime, grande
reliquam